Clínica del síndrome de dispersión pigmentaria, SDP, y del glaucoma pigmentario, GP. Son diferentes aspectos de la misma enfermedad con liberación excesiva de pigmento en el segmento anterior del ojo. Tríada clásica. El diagnóstico del síndrome de dispersión pigmentaria se establece cuando existen los siguientes 3 hallazgos clínicos sin otras causas. Primero, defectos de trasiluminación del iris. Son como aspas radiadas, más evidentes en la periferia media de la zona inferior o inferonasal del iris, donde es mayor el contacto entre el epitelio pigmentario del iris y la parte anterior de la zónula. Aparece en casi el 90% en al menos uno de los ojos. Segundo, uso de Krukenberg. Es un depósito de pigmento marrón en forma de huso orientado en sentido vertical, localizado en la cara central y posterior de la córnea sobre el endotelio. Es estrecho y ovalado, de 0,5 a 2,5 milímetros de ancho y de unos 2 a 6 milímetros de largo. Es más denso en el centro. Lo producen las corrientes de convección. Tercero, pigmentación del trabéculum. El ángulo es típicamente abierto. Se debe realizar una gonoscopia antes y después de dilatar la pupila para valorar la profundidad, la presencia y la distribución de pigmento en la cámara anterior y el trabéculum, que suele tener una pigmentación homogénea. Se debe valorar el pigmento de la superficie anterior y posterior del cristalino y de la zónula, que se ve mejor con la pupila dilatada y con el paciente mirando hacia arriba para ver las zónulas inferiores. Todos los hallazgos citados suelen ser bilaterales, pero muchas veces con marcada asimetría. Diferencias entre el síndrome de dispersión pigmentaria y el glaucoma pigmentario. Los ojos con los 3 signos anteriores, pero sin lesiones de campo visual ni del nervio óptico, se clasifican dentro del síndrome de dispersión pigmentaria, incluso aunque tengan presión intraocular elevada. Por tanto, el síndrome de dispersión pigmentaria puede ocurrir en ojos con pío normal o elevada. Se diagnostica glaucoma pigmentario si se cumplen los 3 criterios del síndrome de dispersión pigmentaria y se acompañan de excavación del nervio óptico y o pérdida del campo visual. Prevalencia. No es bien conocida. Se estima entre un 2,5% y un 4% del síndrome de dispersión pigmentaria o glaucoma pigmentario, con una incidencia anual de 1,4 del síndrome de dispersión pigmentaria y un 4,8 del glaucoma pigmentario cada 100.000 habitantes. Tal vez sea algo mayor porque en muchos casos no se diagnostican. Causas. Los ojos con síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario suelen tener inserción del iris más posterior, mayor concavidad del iris, mayor contacto irido-lenticular y más pigmentación del trabéculum. El iris cóncavo favorece el frote de la superficie posterior del iris con la parte anterior de la zónula del cristalino, con los movimientos de la pupila al parpadear y con la acomodación. El frote provoca disrupción de las membranas de las células del epitelio pigmentario del iris con extrusión de gránulos pigmentarios. Por eso, estos pacientes tienen una concentración de gránulos pigmentarios en el humor acuoso de la cámara anterior unas 15 veces mayor que los controles. La dilatación pupilar farmacológica, el ejercicio vigoroso y las lentes intraoculares de sulcus favorecen la liberación pigmentaria en pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario. Factores de riesgo. Herencia y raza. Existe un patrón familiar autosómico dominante, es poco frecuente, menor del 5%, en personas de origen africano y más difícil de detectar en iris muy oscuros. Edad y sexo. El glaucoma pigmentario es unas 3 a 4 veces más frecuente en varones y el síndrome de dispersión pigmentaria casi el doble de frecuente en varones que en mujeres. Tanto el síndrome de dispersión pigmentaria como el glaucoma pigmentario son más frecuentes en adultos jóvenes a partir de los 12 a 15 años,
cuando el cristalino se alarga y el iris flexible se hace cóncavo. Aparecen antes en los hombres, en la década de los 30 años, que en las mujeres, década de los 40 años. Miopía. Tanto el síndrome de dispersión pigmentaria como el glaucoma pigmentario son mucho más frecuentes en miopes de -3 a -4 dioptrías. Solo un 8% son hipermétropes. La presión intraocular elevada, mayor de 21 milímetros de mercurio, es el único factor de riesgo para el progreso del síndrome de dispersión pigmentaria a glaucoma pigmentario. Ni la edad, ni la refracción, ni la historia familiar. Diagnóstico. La enfermedad se diagnostica si existe la tríada clásica, pero no existen criterios claros para decidir si existe la enfermedad en ojos con solo uno o dos de los hallazgos clásicos. Probablemente está presente si existen dos de los hallazgos clásicos, sobre todo si existen otros signos y síntomas del síndrome de dispersión pigmentaria o de glaucoma pigmentaria, como el aumento de la presión intraocular, pigmento en la zónula o en la cápsula posterior. En pacientes mayores, el único signo del síndrome de dispersión pigmentaria puede ser el signo de pigmento invertido, donde el cuadrante superior es más oscuro que el inferior. La OCT y la biomicroscopía ultrasónica permiten valorar la concavidad del iris y el contacto irido-lenticular, pero no son necesarias para establecer el diagnóstico. Tampoco, evidentemente, se realizan pruebas de laboratorio. Diagnóstico diferencial. El uso de Krukenberg no es exclusivo de estos síndromes. Puede verse también en uveitis, cirugías previas, traumatismos, lentes intraoculares de sulcus y en los melanomas. El síndrome de pseudoexfoliación es más frecuente en ojos con síndrome de dispersión pigmentaria y glaucoma pigmentario que en la población normal. Algunos pacientes presentan los dos síndromes, llamándose síndrome de superposición.